Saludos a todos los seguidores del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. La vida está llena de incertidumbre. No sabemos en qué circunstancias nos encontraremos en un futuro. Y aquí es donde toma mucha importancia crear un patrimonio personal o familiar, ya que este funcionará como un seguro al momento de tener algún imprevisto en el que nuestra estabilidad financiera se puede ver afectada. Pero no es solo crear un patrimonio, sino tenerlo en orden y sobre todo protegerlo. ¿Cómo hacerlo y qué aspectos debo tener siempre presente para esto? Para conversar sobre este importante tema, invitamos a Pablo González, director de impuestos de la firma legal Esfera. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos el día de hoy. Buenas, Roberto. Sí, mucho gusto de estar con ustedes el día de hoy para aclarar temas importantes cabe recalcar que es un tema que no solamente va enfocado a grandes compañías, sino también a personas emprendedoras y pymes que también tienen que resguardar su patrimonio para un futuro. Así es. Pablo, tal vez si iniciamos, ¿qué es un patrimonio? Tal vez si nos puedes explicar en qué consiste un patrimonio, cómo lo podemos ir creando y cuál es la importancia de que nosotros como personas, como familia y como empresa podamos ir creando uno en el transcurso de nuestra vida. Patrimonio, Roberto, es cualquier incremento en nuestro haber. Y eso es, digamos, un concepto general. Y nuestro haber va a estar compuesto de efectivo, de inversiones, de bienes inmuebles, de bienes muebles, de acciones, de cualquier expectativa de derecho futuro, por ejemplo, que tengamos una futura herencia. Eso va a ser parte de nuestro patrimonio y es lo que conviene desde este momento que estamos conscientes y capaces de tomar decisiones, de ir asegurando y ordenando para que también nuestros herederos puedan gozar libremente de ese patrimonio. Pablo, en ese sentido, cualquier persona puede ir creando un patrimonio, ¿correcto? ¿Cómo podemos ir calculando? ¿Cómo podemos saber bien cuál es el patrimonio que tenemos? Porque podemos tener tal vez una propiedad, una cuenta de ahorros y tal vez una expectativa de herencia, pero no sabemos el monto real. Tal vez cuál es la importancia de saber ese monto real de ese patrimonio y cómo lo podemos ir calculando. Sí, se da muchos casos que cuando una persona llega a un momento de su vida y resulta que tal vez de salud ya no está tan bien, la lucidez la ha perdido un poco, resulta que nos damos cuenta que no han documentado su patrimonio y ni tan siquiera han hecho un testamento, claramente. Entonces, empezamos en la información a ciegas a recopilar todos los datos que esta persona ha venido acumulando a través de su vida, porque patrimonio puede ser desde un reloj hasta una casa de habitación. Entonces, tenemos que ver qué es lo que hemos acumulado. Es una sana práctica, entonces, que las personas tengan un inventario de su patrimonio, saber dónde están sus inversiones bancarias, sus cuentas bancarias, sus certificados de ahorro, porque por más pequeño que sea el certificado de ahorro, eso va a ser parte de su patrimonio y es parte de lo que puede heredar o de lo que puede perder en caso de no tener una conciencia de qué tenía en su haber esa persona. Esto, bueno, ir creando un patrimonio es difícil, ¿verdad? Lleva su tiempo también, es ir trabajando fuertemente para ir acumulando todo esto. Eh, en este sentido, toma mucha importancia también poder protegerlo, no solo saber cuánto tenemos, cuál es nuestro patrimonio, sino también protegerlo. ¿Qué instrumentos existen para proteger nuestro patrimonio? Y también, lamentablemente, cuando se da una muerte, ese patrimonio pues pasa a la familia. Ahí también me imagino que es muy importante tener un testamento. ¿Qué elementos debería tener ese testamento también? Bueno, se dan muchos casos en que tenemos el patrimonio mezclado con un patrimonio familiar y un patrimonio empresarial. Entonces, por ejemplo, tenemos en la sociedad en la cual tenemos nuestras ventas comerciales, tenemos la casa, tenemos el carro, tenemos otra propiedad de inversión que no necesariamente tenga que ver con el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Imagínese que tengamos una demanda comercial porque no logramos cumplir con un proveedor o con un cliente. Ese cliente o ese proveedor tendría derecho a demandarnos a nosotros y al demandarnos a nosotros tiene derecho a embargar todos los bienes que se encuentren en la sociedad. Si la sociedad tiene mezclado, además del inventario de la empresa y el equipo de oficina, mi casa de habitación, mi carro personal,
mis inversiones personales, pues claramente todo mi patrimonio se pone en riesgo. Entonces, por eso es conveniente, en Costa Rica tenemos la facilidad de poder separar patrimonios. En otros países de la región tal vez no es tan práctico y no es tan usual que podamos tener una sociedad para bienes familiares y una para bienes comerciales. En Costa Rica sí. En Costa Rica podemos definir qué colocamos en cada bolsa y si una bolsa es familiar, la podemos separar y decir, esto no lo toca a nadie porque esto es un patrimonio familiar y esto es la parte que yo invierto en una empresa y eso sí puede ser objeto de demandas porque es parte de mi riesgo operativo. En el riesgo operativo una compañía puede quedar bien o quedar mal. Al quedar mal, tiene el riesgo de que alguien lo pueda demandar, pero esa demanda solo va a cubrir lo que esté colocado en esa bolsa comercial. Si mezclamos todo, ahí habría un problema. Respecto de la otra pregunta de los testamentos, en Costa Rica también tenemos una posibilidad diferente a un testamento, que es, por ejemplo, lo que se conoce como un fideicomiso sucesorio. Un fideicomiso sucesorio es cuando yo en vida digo a una tercera persona, administre los bienes mientras yo estoy vivo. En el momento que fallezca, distribúyalos a las personas que yo específicamente estoy indicando en el documento. Ahí no hace falta ni tan siquiera que ir a un notario o ante un juzgado a que se haga un proceso de sucesión, sino simplemente mediante un trato privado ya quedó predefinido a quién le tocan los bienes por este fideicomiso, porque es una voluntad que en vida yo dejé claramente estipulado y a partir de mi muerte, los herederos, que realmente no serían herederos, sino más bien contratantes del fideicomiso, van a recibir de manera inmediata esos bienes. Es un poco más caro porque hay que pagarle a una tercera persona para que administre los bienes mientras estoy en vida, pero es más expedito el trámite a la hora de que ya haya que ejecutar ese fideicomiso en virtud de mi muerte. Luego está el testamento, que sí se debe abrir un proceso sucesorio, tienen que entrar notificaciones de herederos, tiene que abrirse un albacea y es un poco más el trámite engorroso, sin embargo también es seguro y es prácticamente realizable. Me imagino que, perdón, que cada uno de estos dos instrumentos va a depender de lo que desee la persona y de la capacidad que tenga la persona económicamente en su momento de vida. Pero ¿cuál de estos dos es mejor o los dos son igual de efectivos? A título personal, a mí me gusta más la figura del fideicomiso, porque es expedito, no tiene ninguna réplica por parte de las partes y desde antes de mi fallecimiento o mi incapacidad ya están claras las reglas del juego. No obstante lo anterior, es igualmente seguro un testamento y los testamentos tienen una ventaja que tal vez el que está dando la herencia a sus beneficiarios puede establecer, que en Costa Rica también existe la figura del testamento cerrado. Hasta que yo no me muera, no se revelan mis bienes ni a quién les van a ser los beneficiarios de esos bienes. Entonces, tal vez para evitar un problema en vida, muchas personas dicen, heredo bajo testamento cerrado, y hasta que me muera, la gente sabe que eres dejé, para que no haya pleitos en vida, no haya pleitos familiares, y es una forma también de llevar una relación cordial entre la familia antes de un fallecimiento, que puede ser también, no es la primera vez que ocurre que por una familia, por una herencia, se termina todo el mundo peleado y hay hasta un litigio grande por ese tipo de testamento. Sí, correcto. Y esto muchas veces pasa también hasta cuando la persona que va a heredar se mantiene en vida. Aún no ha muerto, lamentablemente, no llega a morir en ese momento, pero siempre se generan esos roces entre la misma familia peleándose por algo que no se sabe realmente si es para ellos o no. Sí, y simplemente el requisito fundamental de ambos actos, sea testamento o fideicomiso, es que las personas que está heredando el patrimonio, es decir, la persona que se sienta a firmar el documento, dice, mis bienes van a ser de A, B o C, tiene que estar plenamente capaz de actuar, porque evidentemente, pongamos un caso tal vez lamentable, pero que puede suceder, una persona, un adulto mayor, que tal vez roce 100 años, no está totalmente lúcido y se le puede inducir o alguien puede decir, mire, ese documento que firmó mi papá o mi abuelo es impugnable porque el señor ya no estaba lúcido y aquí están las pruebas de que fue influenciado para que le dejara a la persona tal ese bien. Entonces, probablemente es mejor hacerlo con tiempo. Yo sé que es un tema difícil de abordar en las familias y a veces por un tema tabú no se le dice a las personas, por favor, sentémonos, ahora que estamos todos bien, saludables, no hay ninguna enfermedad de por medio, no estamos padeciendo ninguna crisis y es mejor sentarnos en frío,
partir de un hecho que es real y que todo el mundo va a sufrir en algún momento, que es la defunción, y acomodarle patrimonio en vida para que después, cuando estemos sufriendo una repercusión de salud o una repercusión monetaria, no haya problemas y no haya pleitos familiares, que son los peores, ¿verdad? Exacto, como dicen, la muerte es lo único que no se puede evitar en la vida. Eh, Exactamente, y lo peor es que a veces, por un tema de respeto, y yo lo entiendo, se han perdido propiedades valiosísimas. No es el primer caso en que por no decirle al papá o no decirle a la mamá o a la abuela o al abuelo, tenemos un testamento, después el señor fallece o la señora fallece y son litigios que tardan hasta 3 generaciones en resolverse porque entran hasta herederos que no estaban contemplados, nunca que existían. Entonces, ahí está el problema de no dejar el patrimonio en el momento oportuno, documentado y distribuido a las personas que yo quiero heredar. Pablo, ya comentabas que el requisito principal es que la persona que va a hacer el fideicomiso o el testamento esté completamente lúcida. Pero ¿cuál es el proceso para formalizar este fideicomiso o el testamento? ¿Tengo que ir donde un notario? ¿Qué me tiene que preguntar el notario? ¿Qué información tengo que llevarle yo al notario? ¿Y cuál es ese Sí. proceso? Bueno, lo ideal es siempre, evidentemente en Costa Rica hay que buscar un abogado y notario que sea especialista en ese tipo de procedimientos y que tenga la experiencia de cómo negociar entre las partes. Aquí realmente el negocio no es tal porque es una voluntad primaria de la persona que tiene los bienes. Y esta persona se va a sentar con el notario y le va a explicar qué quiere él que se materialice una vez se declare incapaz o se declare fallecido. Entonces, a partir de ahí, él va a ser, primero que nada, un inventario de los bienes. ¿Qué va a ser objeto de ese fideicomiso o del testamento? Y ahí se pueden listar desde lo más absurdo hasta lo más tangible. Por ejemplo, si yo puedo enlistar unas camisas que tenga identificadas en mi closet o una propiedad que tenga ya un título registral. El objeto del fideicomiso, el testamento, es cualquier cosa que yo tenga en mi patrimonio. Entonces ahí es lo que hablamos al inicio. ¿Qué es patrimonio? Pueden ser acciones, pueden ser inversiones en los bancos, puede ser un certificado de cuotas de una sociedad en la que yo tenga participación. Cualquier cosa que sea comercial es puede ser objeto de un fideicomiso o de un testamento. La otra cosa que hay que tener claro es que un fideicomiso y un testamento no quiere decir que yo tenga que por fuerza heredarle a mis hijos o a mi esposa. Cuando yo decido a quién darle un bien en un testamento, es una voluntad y yo puedo testar, aunque sea una persona no relacionada conmigo de manera consanguínea. ¿Qué pasa si yo no dejo testamento? Ahí entra un problema, porque cuando yo no dejo testamento, sí entra la sucesión que dice la ley. Entonces yo tengo que heredarle a mis hijos, aunque no quiera heredarles, y a mi esposa, aunque no quiera heredarles. Entonces ahí estaremos en un tema complicado cuando la gente no decide testar en vida, porque pueden entrar personas que yo no, por ejemplo, puede ser que un padre nunca vio un hijo o el hijo nunca se preocupó por el padre y por ese motivo, por no haber dejado testamento, esa persona que no se preocupó por el familiar tenga acceso al patrimonio de esa persona que ya no está. Entonces, por eso es mejor documentarlo y dejarlo claro qué quiero yo en vida para que no haya un conflicto posterior. Esto, llego yo donde el notario y ya formalizo mi fideicomiso sucesorio o el testamento, pero a los 2, 3 años de haberlo hecho, ¿puedo modificarlo? Yo puedo modificar el testamento a título de uno por hora. Es decir, yo cambio de parecer hoy en la tarde y puedo ir a firmar un testamento, puedo ir a firmar otro mañana y siempre y cuando yo lo haga de manera capaz y esté en plenas capacidades mentales y físicas, lo puedo hacer. Porque obviamente tiene que haber una firma efectivamente ratificada en un documento público, que es el protocolo del notario, que se debe comprobar luego, si alguien lo impugna, que es la firma de puño y letra de la persona que está testando. Entonces siempre tengo que ser capaz de hacer la firma y debo ser capaz de comprobar que en ese momento yo era capaz de actuar. Obviamente, capaz de actuar no solamente mentalmente desde el punto de vista de que no haya sido declarado incompetente, sino también que no esté bajo los efectos de una droga, que no esté bajo los efectos del alcohol o incluso que no esté bajo efectos de amenaza, porque alguien puede ir a firmar un documento amenazado por un familiar y eso también vicia de nulidad todo lo que yo haya acordado en un documento, aunque tenga mi firma. Una persona, bueno, ya queda claro que el testamento y el fideicomiso se hace bajo la voluntad de la persona que va a heredar, que va a dar la herencia.
Pero cuando esta persona fallece y ya se está distribuyendo todo, alguna familiar que tal vez no haya recibido lo que quiso, ¿puede apelar a esa voluntad de esa persona o no necesariamente? En un testamento, y esto es más probable que sea en un testamento, cualquier persona que se vea, que vea menoscabado una expectativa, por ejemplo, voy a poner un caso hipotético, mi papá muere, yo voy supuestamente a la lectura del testamento porque siento que él me va a dejar algo a mí y resulta que él no me deja nada. Si no hubiera habido testamento, yo tengo derecho a reclamar porque estoy en la línea sucesoria de conformidad con el Código de Familia. Si él dejó un testamento y él lo firmó en vida, capaz y 100% lúcido, no tengo derecho a reclamar. Yo puedo tratar de impugnar eso en vía judicial y decir, no, es que mi papá ese día lo coaccionaron para que firmara el documento y él me había dicho, pero es un tema de qué digo yo y que puedo probar que fue cierto, porque básicamente no tengo ninguna prueba para decir que él fue sometido a una coacción para firmar el documento. Si yo no tengo ninguna prueba de que eso pasó, es prácticamente efectivo que el resultado va a ser negativo en cuanto a mis intereses. No puedo reclamar eso y a final de cuentas la herencia no va a ser parte de mí porque yo no estuve incluido en el testamento que fue firmado 100% capaz por una persona en sus plenas voluntades. Pablo, ¿cómo sé yo cuál instrumento, ya sea el testamento o el fideicomiso, se acopla más a mis necesidades o a lo que yo quiero, como se vaya desarrollando todo ya cuando ya esta persona no esté? El testamento, aquí hay que ver qué patrimonio estoy heredando yo y cómo lo quiero que siga siendo sucesivamente transmitido a través de mis herederos. El fideicomiso tiene una particularidad que el fideicomiso saca de mi esfera personal el patrimonio, se lo da a un tercero para que lo administra estando yo en vida y si muero se lo pasa a un heredero o a quien yo decida. Esto le da una ventaja a una persona porque puede desentenderse de ese patrimonio. Entonces yo puedo decir, ya yo estoy cansado de esta empresa y quiero que alguien más la administre. Esta empresa va a ser de mis hijos, pero hasta que yo muera, ellos no lo van a obtener. Entonces, un tercero independiente que va a ser capaz de administrar esa compañía o esas acciones o esa propiedad, lo va a administrar. Pero yo sigo en vida. Entonces, la persona, estando en vida, gira órdenes de cómo administrar la empresa, pero ya prácticamente salió de la empresa y simplemente un tercero lo está administrando. Cuando yo muero, esa sociedad va a pasar a nombre de mis hijos o quien yo decida. Ves que ahí estamos sacando de mi esfera el patrimonio. En cambio, el testamento, yo sigo estando a la cabeza de todo y solamente si muero, lo traslado inmediatamente. Ahí no hay un tercero involucrado y es prácticamente, yo sigo como si nada, simplemente cuando muero, el traspaso va a tener que ser sometido ante un notario o ante un juez para que ratifique que el testamento es correcto y ahí traslada. Pero no hay un intermediario que esté administrando ese patrimonio. Esa es la diferencia. Y el fideicomiso claramente se utiliza más en patrimonios sofisticados, tal vez cuando hay empresas operativas de por medio, cuando hay inversiones complejas que alguien tiene que administrar y supervisar. Entonces, probablemente es más útil un fideicomiso cuando un patrimonio, podemos decirlo, es más dinámico y más voluminoso en cuanto a cuantía de inversión. El testamento es cuando, por ejemplo, tenemos una finca, nada más, o una propiedad, y eso va a ser más fácil hacer testamento porque no hay nada que administrar y simplemente va a ser una repartición de bienes tal cual. ¿Cuánto puede durar una repartición de bienes ya después de que la persona haya fallecido, ya sea a través del fideicomiso o a través del testamento? Ahí está la otra ventaja del fideicomiso. Si es fideicomiso, desde el día después de la muerte, comprobada la defunción, se hace el traspaso y ya todo queda en firme para los nuevos dueños de las compañías o propiedades. Para el testamento hay que hacer publicaciones en diarios oficiales, tal vez hay que esperar que alguien más, siempre se da un paso prudencial para que alguien se oponga a ese testamento, porque puede ser que alguien diga, no, yo vi ahí que se publicó que ya está abierto la albacea. Entonces voy a ir a oponerme porque yo sé que ese señor no estaba capaz en esa fecha y ahí puede pasar. Entonces ahí puede tardar de 6 meses a un año y si es impugnado, un testamento puede tardar, como te dije anteriormente, yo he visto procesos que han incluso sucedido 2 generaciones
y siguen todavía peleando un bien que no ha podido ser repartido entre los herederos que correspondían. Pablo, también se ve mucho acá en el país que, por ejemplo, una persona va creando su patrimonio o la familia, pero lo incluyen dentro de una sociedad eh, para que sea la sociedad, que se administre a través de la sociedad. ¿Qué tan conveniente es hacer esto? En la sociedad, pues lo que se da muy comúnmente es que yo dejo endosado en vida mis acciones. Y la sociedad entonces, antes de que la persona fallezca, deja ese documento firmado y el registro de accionista firmado. Lo que pasa es que estamos como prefechando un cheque y alguien, un tercero que se vea perjudicado por ese preendoso de acciones puede impugnarlo. Tal vez podría ser recomendable si estamos entre los mismos, es decir, familiares, cercanos, un par de hermanos, que no hay más personas que puedan estar involucradas. Pero cuando ya hablamos de que hay terceras personas accionistas de una compañía, hablamos de otros tipos de socios comerciales, ahí no es recomendable hacer este tipo de gestiones porque puede ser perfectamente impugnable un endoso prefechado, que alguien diga, no, ese endoso no se puso como debió ser posible y vea que esto, lo que hizo fue una ficción para tratar de heredar un patrimonio. Entonces, hay que analizar cada caso concreto, pero sí es posible. Perfecto. Pablo, también a nivel fiscal, si se hace la administración del patrimonio personal a través de una sociedad, hay que tener algún aspecto a tener en cuenta para no incumplir con tributación. Aquí es una pregunta importantísima, Roberto, y es que a partir de este periodo fiscal 2020, se impuso una nueva obligación de reporte. Ujú. Por ejemplo, cualquier sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, o lo que dice la ley, cualquier persona jurídica que tenga activos en su patrimonio, y otra vez volvemos al punto, activos son desde cuentas bancarias Ujú. hasta pinturas de arte, hasta obras de arte o hasta vehículos o bienes inmuebles. Entonces, cualquier sociedad inactiva, y aquí hablo sociedades que no ejercen comercio, sino inactiva, que tenga en su haber patrimonio, Ujú. tiene que completar una declaración jurada a fin del periodo fiscal en la cual diga cuánto es su patrimonio. Entonces, si yo pongo 100 colones de patrimonio o 0 colones, ok, 0 pasa ahí, lo recibe Hacienda y no hay nada que preguntar. Si pongo 100 colones de patrimonio, Hacienda tiene la facultad para ir a preguntarme, ok, esos 100 colones, ¿cómo los obtuvo? Yo le digo, fue que en el 2005 estuve trabajando y ahorré y me compré ese carro. Ok, perfecto. Pero si tengo los mismos 100 colones y yo no puedo explicar cómo los obtuve, Hacienda tiene la facultad para decir, eso fue un ingreso no declarado y entonces le voy a ajustar cuál es el monto proporcional de impuestos que se tuvo que haber pagado por esos ingresos que no declaró. Y me hace una multa y me cobra el impuesto y me cobra los intereses por haber no declarado ese ingreso para comprar ese bien. Entonces, por eso tiene que estar perfectamente documentado en los libros legales de la sociedad cómo adquirí yo bienes, y los bienes pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, cuentas bancarias, certificados de acciones o cualquier tipo de bien que yo tenga incluido en una sociedad, sea que anónima o sea responsable limitada. Acá precisamente entonces es donde toma más importancia aún mantener todo en orden y tener todo bien documentado. Exactamente, porque no es nada más decir mi papá me lo heredó, porque puede que el papá lamentablemente no haya pagado un impuesto o no haya documentado bien cómo adquirió un bien. Porque es claro, la herencia en Costa Rica, a diferencia en otros países, no tiene carga impositiva. Por ejemplo, en Nicaragua, en Salvador y Honduras y Guatemala, cuando yo recibo una herencia tengo que pagar un impuesto. En Costa Rica aún no se les ha ocurrido imponer un impuesto a las herencias. No obstante eso, si mi papá no pagó impuestos para adquirir una propiedad, probablemente, aunque esa me la herede a mí y yo no pague por esa herencia recibida, si por el hecho de que ese patrimonio llegó y no pagó impuestos en su momento, me lo pueden hacer un cobro a mí por no estar bien debidamente justificado. ¿Y cuáles son esos documentos que tengo que tener siempre a mano para poder corroborar esta información ante Hacienda? Los documentos son efectivamente la carta de compra del bien. Entonces, cuando hablamos carta de compra, en su momento puede ser una factura si es un bien mueble, una computadora, un vehículo no inscribible, una obra de arte. Si es una propiedad de un bien inmueble, está la escritura de compraventa de la propiedad. Entonces, tengo que tener comprobado cuánto pagué yo por la propiedad
y cuál fue el origen de los fondos con los cuales yo compré la propiedad. Entonces, por ejemplo, tengo el récord bancario de mi préstamo para yo comprar la casa, ok, perfecto, ahí está pagando él el préstamo. Pero ¿cómo paga ese interés? Se da mucho los casos, por ejemplo, que la gente antes lo que decía era, no declaraba ingresos en Hacienda, no declaraba, iba con su declaración de renta en cero, ¿verdad? Cero, 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 pero el banco le prestaba dinero con el récord de la cuenta de ahorro, entradas y salidas. Resulta que en la cuenta bancaria tenía entradas de 100 millones, pero, ante Hacienda declaraba cero. El banco aún así le prestaba el dinero, porque el banco sabía que sí estaba teniendo ingresos, solo que no lo declaraba. Si yo declaro ahora que tengo una casa y la pagué con un préstamo, Hacienda puede decirme, usted pagó un préstamo, ok, perfecto, ahí está justificado, pero ¿cómo hizo para pagar la cuota? Ah, yo tenía ingresos mensuales, pero no los declaré. Entonces ahí está el pecado. El pecado está en que yo no logré demostrar cuál fue la fuente de riqueza con la cual yo pagué ese préstamo. Sí, es un tema delicado también para no meterse en un problema que pueda agravarse más adelante también. Sí, y es una práctica bancaria que ya está cesando. Antes se daba el caso que a mí me daban un crédito sin justificar mis ingresos porque yo nada más llevaba mi estado de cuenta bancario. Aquí está mi estado de cuenta y compro ingresos. Eso no pega con mi declaración de renta. Qué raro, pero el banco no le importaba. El banco tal vez siga sin importarle, pero ante Hacienda, esa es la persona que puede preguntar ahora, bueno, señor, ¿cómo adquirió esta casa? Si usted nunca declaró ingresos. Pablo, esto sucede nada más con las sociedades, en el sentido de que, por ejemplo, si yo soy contribuyente y yo adquiero una propiedad, también tengo que hacer todo este proceso que ya comentabas en la declaración que se debe presentar ante Hacienda, como persona física o solo como sociedad. No, es solo como sociedad. Personas físicas, por el momento, no hay ningún requisito para reportar ese patrimonio. Ok, Pablo, y bueno, nos va ganando un poco el tiempo, pero me gustaría ir cerrando el tema, un tema sumamente interesante e importante también, tenerlo muy presente. Eh, ¿Cuáles serían esas recomendaciones que le puedes dar a las personas como experto? Primero que todo, para tener ese patrimonio en orden, conocerlo y tener todo preparado para un momento en cuando ya se tenga que dar esa sucesión de ese patrimonio. Sí, lo principal, bueno, y lo que les dije al inicio, es hacer un inventario de qué es lo que tengo. No solo qué es lo que tengo, sino qué es lo que debo también, porque a veces el patrimonio es el resultado de mis activos y mis pasivos. Si da cero, pues no tengo patrimonio, nada más todo lo debo. Entonces, ahí hay también formas de que el patrimonio se pueda asegurar. Si yo debo todo, pero a su vez tengo un seguro que me protege en caso de muerte, tal vez mi familia pueda verse beneficiada en que yo no pierda todo a la hora de morir, porque si yo tengo un seguro sobre un crédito y el crédito dice, si Pablo se muere antes de que cancele, ese seguro cubre la deuda, pues ahí tengo seguro el patrimonio. Pero si no tengo ese seguro, cuando yo me muera no hay seguro, se netean los montos y quedo en cero. Entonces, siempre es un inventario de qué tengo, qué debo, qué tengo asegurado, qué no tengo asegurado, cómo documento la adquisición y de una vez desde jóvenes, porque veamos lo que estamos viviendo con estos tipos de virus que están en el mundo y que puede ser este 19 hoy, mañana puede ser el 20 o el 21, puede atacar personas jóvenes o personas adultas no tan mayores, y es bueno al documentar todo desde ya. Y como le digo, yo puedo firmar un testamento hoy, mañana modificarlo, siempre y cuando lo tenga actualizado, no hay ningún problema, y yo puedo ir renovando eso cada vez que yo adquiero un bien nuevo o cada vez que adquiero un pasivo nuevo. Pablo, un tema sumamente interesante, relevante también para el momento en el que estamos y que es muy poco hablado y muy poco conocido también por las personas. Entonces, como recomendación final también poner todo en orden y darle esa importancia a este tema que la requiere también, ¿verdad? Con mucho Pablo, gusto, Roberto. muchísimas gracias, de verdad. Nos hablamos, hasta luego. Hasta luego. Y muchas gracias a todos los seguidores del Rumbo Económico que nos acompañaron el día de hoy. Les agradecemos mucho. Conversamos con Pablo González, director de impuestos de la firma Esfera Legal, a quien le agradecemos nuevamente su tiempo. Y les recordamos a toda nuestra comunidad que si desean obtener más información de valor sobre economía, finanzas o negocios, los invitamos a ingresar a www.rumboeconómico.net y allí podrán encontrar toda la información que necesitan para tomar las mejores decisiones día a día. Muchas gracias y buenas tardes.